Presidente Mauricio Funes, hace 5 años usted asumió la presidencia de El Salvador. ¿Qué país usted encontró y qué país está entregando a su sucesor? Bueno, justamente y en forma coincidental, este día se conmemoran 5 años de la victoria. Yo gané las elecciones un 15 de marzo del 2009 y ahora el FMLN, que ha ganado la elección para gobernar 2014-2019, está conmemorando también su victoria. Cuando yo recibo El Salvador, recibo un país desarticulado productivamente. Habíamos entrado en una fuerte recesión económica, el crecimiento era negativo, menos 3,5%, en parte por dos razones. Por el entorno internacional, estábamos enfrentando los momentos más álgidos de la crisis que afectó la economía estadounidense en el 2008, pero también hubo una ausencia total durante 20 años de gobierno del Partido Arena, de descuido de la base productiva nacional. En 20 años, el Partido Arena, la derecha, no le apostó a crear una clase productiva sólida que permitiera tasas de crecimiento mucho mayores a las que logramos y lo más importante, que permitiera reducir la pobreza y la desigualdad social. Lo que crecimos durante 20 años fue a dar finalmente a los sectores económicos que tradicionalmente han vivido precisamente del control que han tenido sobre el aparato de gobierno, de tal suerte que teníamos una economía que no crecía, que había entrado en una clara recesión, encontramos serios problemas de caja, no teníamos dinero ni para pagar los salarios de los empleados públicos, teníamos una deuda millonaria con los lisiados de guerra, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada, por el orden de los 20 millones de dólares, que ningún gobierno anterior, después de la firma de los acuerdos de paz de 1992, había honrado esa deuda. Teníamos un aparato desarticulado y completamente copado por los grupos empresariales. Lo que ha caracterizado a Arena en estos 20 años es una política corporativa. Puso el Estado al servicio de intereses económicos de grupos privilegiados. Y por supuesto en 20 años creció la riqueza de ellos, creció la desigualdad social, cada vez los ricos eran menos, pero con más riqueza, y los pobres eran más, con una parte menor de la riqueza nacional producida. El Salvador era conocido como el país más dinámico, de mayor desarrollo industrial relativo. Eso es lo que la derecha se intentó durante 20 años presentar a El Salvador como eso, pero El Salvador no era el país con mayor apertura comercial, como resultado fundamentalmente de tratados de libre comercio que se firmaron en los 20 años anteriores con Estados Unidos, con Chile, con México, con Colombia y con la mayoría de países del continente. El Salvador también era conocido como el país con la desigualdad social mayor, el país con los niveles de desigualdad social mayor. No necesariamente era el país más pobre. Cuando nosotros recibimos el gobierno, teníamos un 40% de los salvadoreños viviendo en pobreza, pero la desigualdad era marcada. No había en toda América Latina un país más desigual, con mayor concentración de la riqueza que El Salvador. Pero no solo eso, también teníamos a presidentes que habían controlado todas las instituciones. El presidente de la República no solo ganaba el control del Ejecutivo, del gobierno central, también ganaba el control del Ministerio Público, el control del Congreso, el control de la Corte Suprema de Justicia, el control de los medios de comunicación, de tal manera que mi victoria hace 5 años, un 15 de marzo del 2009, implicó una victoria frente a todo el aparato controlado por la derecha. Eran todos contra el FMLN, todos contra Mauricio Funes, y no obstante ganamos la elección. Pero eso fue el país que encontramos, con poca institucionalidad, con una policía que comenzaba a ser permeada por el crimen organizado y con una Fuerza Armada que, a pesar que los acuerdos de paz le dieron una clara misión constitucional, era una Fuerza Armada permeada por la derecha. ¿Cuál fue mi esfuerzo durante estos 5 años? Primero, devolverle institucionalidad al país. Los poderes del Estado tienen que ser independientes, si no, no hay manera que funcione una premisa fundamental de toda democracia, que es el balance de poderes.
Yo gano la presidencia de la República, pero gano justamente eso, el control del gobierno central. Tengo que negociar con los otros poderes del Estado. No tengo incidencia en la Asamblea Legislativa, en el Congreso, ni tampoco en la Corte Suprema de Justicia, ni en el Ministerio Público. Pero tengo que comenzar a recuperar nuestra estructura productiva y logramos la recuperación del campo. Cuando nosotros recibimos el gobierno, éramos un país dependiente de la importación de alimentos. Importábamos frijol de Guatemala, de Nicaragua, arroz de Honduras, maíz de Guatemala, hortalizas, frutas de Guatemala o de Estados Unidos. Ahora ya somos un país con soberanía alimentaria. Producimos excedentes de maíz, excedentes de frijol y excedentes de arroz que no solo permiten cubrir el plato de los pobres, la comida de los salvadoreños, sino que nos permite exportar. Hicimos un esfuerzo notable también para recuperar la ganadería nacional, sobre todo el ganado de leche. Hicimos un esfuerzo por sacar a los pobres de la pobreza. Durante mi gobierno, y de acuerdo a datos de la CEPAL, la pobreza se redujo en 11 puntos porcentuales. Recibimos un país con 40% de pobres y hoy tenemos un país con 29% de pobres. Todavía es una cifra alta, pero no cabe ninguna duda de que el desafío del próximo gobierno que tendrá que asumir el 1 de junio de este año será el de seguir reduciendo la pobreza. Y de acuerdo a la CEPAL, también hubo una reducción de la desigualdad social en por lo menos 5 puntos porcentuales. Y algo quizás mucho más importante que refleja una nueva forma de gobernar. Ahora el gobierno ya no es un gobierno corporativo que responde a los intereses y a las necesidades de unos cuantos grupos económicos. Ahora el gobierno está al servicio de quienes más necesitan la ayuda del gobierno para encontrar su rumbo y poder salir de la pobreza. Y ese cambio que muchas veces no se pondera porque es un cambio en la manera de ejercer el poder público y el poder político, yo diría que es el cambio más importante, y las políticas sociales, que ha sido nuestro gran éxito durante este año, nos ha permitido reducir la vulnerabilidad de sectores que cuando nosotros llegamos estaban marginados del desarrollo económico y del desarrollo social. Eso, quería que hablara un poquito más del éxito de las políticas sociales, cuáles tuvieron más eficacia, qué experiencias nuevas ustedes han implementado en el campo de las políticas sociales. Bueno, esa es quizás la parte más exitosa de este gobierno, que se ha traducido en una reducción de la pobreza en 11 puntos porcentuales y una reducción de la desigualdad social, de acuerdo a la CEPAL, en 5 puntos porcentuales. Lo que hicimos nosotros fue identificar los grupos vulnerables. ¿Quiénes eran los vulnerables? Es decir, aquellos que por sus propios medios no podían salir de la pobreza y que necesitaban la intervención oportuna del Estado para salir adelante. En primer lugar, en la zona rural, los campesinos. A los campesinos hubo que darle los instrumentos para que pudieran salir adelante. Después de la reforma agraria que se implementó en los años 80 por parte de la Junta de Gobierno, que asumió el control del Ejecutivo, luego el golpe de Estado de 1979 que derrocó al último gobierno militar que tuvo el país, había una obligación del Estado de dar certeza jurídica y de darles títulos de propiedad para que el campesino, independientemente de su tamaño, tuviera la certeza que era el dueño de la tierra que trabajaba. En 20 años no se entregaron esos títulos de propiedad. En 20 años se habrán entregado unos 33.000, 35.000 títulos de propiedad. En menos de 5 años yo he entregado más de 45.000 títulos de propiedad. Hemos vuelto a los campesinos propietarios de la tierra que trabajan. Hemos convertido a las cooperativas en propietarios de las tierras que trabajan. Y en la medida que tienen un título de propiedad, que cualquiera puede decir, bueno, ¿y el título de propiedad qué diferencia marca? En tanto tienen un título de propiedad, no solo son dueños de la tierra que trabajan y pueden disponer y hacer con ella lo que quieran, sino que además tienen acceso a beneficios del gobierno que antes no tenían. Un título de propiedad les permite tener acceso al crédito, porque entonces presentan el título de propiedad como garantía prendaria para poder tener acceso al crédito. Nosotros bajamos la tasa de interés del crédito agrícola de 10, que estaba, a un 4% de interés anual. Y en esa medida hemos dado más créditos que los créditos que dieron
20 años de gobiernos de derecha anteriores. El título de propiedad les permite tener acceso también a una política de apoyo a la producción que consiste en entregarles paquetes agrícolas. Les entregamos a cada campesino un paquete que contiene semilla mejorada para cultivar y fertilizante. Estamos favoreciendo a cerca de 350,000 campesinos, pobres en su mayoría, que ahora, en la medida en que tienen un título de propiedad, pueden demostrar que son propietarios de la tierra y que son campesinos que trabajan en la tierra, que son productivos y por lo tanto tienen acceso a esos paquetes agrícolas. Les permite también tener otros beneficios que da el Estado, como subsidios focalizados, como ayudas similar a la Bolsa Escuela en Brasil, que acá el programa se conoce como un programa de red solidaria, pero no solo centrada en la zona rural, sino que también en la zona urbana. Tienen acceso los adultos mayores a una pensión básica, adultos mayores que en su vida recibieron una ayuda del Estado porque se desenvolvían en el sector informal y por lo tanto no cotizaban y no tenían derecho a una pensión, ahora tienen derecho a una pensión. Claro, en proporción a la población de adultos mayores el número todavía es pequeño, pero es un inicio. Tenemos más o menos unos 35,000 adultos mayores de cerca de 20 municipios o 22 municipios que viven en situación de extrema pobreza. Todo ese tipo de beneficios lo que buscan es reducir la vulnerabilidad. Estamos convencidos que mientras no reduzcamos los niveles de vulnerabilidad, difícilmente estos sectores pueden tener acceso a los beneficios del crecimiento económico. Entregamos además, como parte de los programas sociales, paquetes escolares gratuitos a 1.300.000 estudiantes provenientes de familias pobres en todo el país. Y estos paquetes escolares consisten en darle 2 uniformes, un par de zapatos y implementos escolares que sus padres no se los pueden comprar, y como no se los pueden comprar porque tienen ingresos muy exiguos, entonces sencillamente los retiran de la escuela. Ahora los retenemos en la escuela porque el niño pobre va vestido, va calzado y tiene los implementos escolares que la escuela les pide. Y la política de subsidio las hemos reforzado. Tenemos subsidio al agua, subsidio a la energía eléctrica, subsidio al transporte y subsidio al gas. De estos 4 subsidios, el más importante es el subsidio al gas. Nosotros somos un país que no tenemos petróleo, que importamos el gas que consumimos. Y cuando el precio internacional sube, la familia que compra el gas tiene que pagar este incremento. El precio de mercado de un tambo de gas, de un recipiente de gas de 25 libras, que es el más común, es aproximadamente de $16 el tambo de gas. Las familias que reciben el subsidio pagan únicamente $4.30 porque el resto se los da el gobierno, y con esto estamos beneficiando a cerca del 88% de las familias salvadoreñas, aproximadamente 1.380.000 familias. Entonces, toda esta política social que se diseñó desde un principio con el propósito de reducir vulnerabilidades, ha permitido a los salvadoreños que vivían en la pobreza salir de la pobreza, pero no solo eso, los prepara más para los desafíos que implica el desarrollo de una economía que ha adquirido su pujanza, y aun cuando tenemos la economía de menor crecimiento de toda la región centroamericana, en parte por la dolarización y en parte porque la tercera parte de nuestra población vive en los Estados Unidos y dependemos de esas remesas que envían los salvadoreños que viven en Estados Unidos, un dato equivalente al 18-20% del PIB generado. También diría yo que hemos salido de ese esquema recesivo al que nos tenían acostumbrados los gobiernos anteriores y por primera vez estamos creciendo. No a los niveles que crecen los demás países, pero ya comenzamos a trazar esa ruta de mayor crecimiento, y yo esperaría que el próximo gobierno que toma posesión el 1 de junio, con un mayor nivel de inversión privada y continuando esta política económica y social, pudiera hacer del país lo que fue hace mucho tiempo atrás la economía más dinámica y más competitiva de la región centroamericana. Usted tiene una política muy creativa respecto a las mujeres, ¿no? Quería que hablara un poco de ese tema. Bueno, la política de la mujer depende de mi esposa, la primera dama, de nacionalidad brasileña, pero que es secretaria de Estado. No es ministra porque la Constitución establece como requisito para ser ministro de Estado el ser salvadoreño por nacimiento. Y ella nació en Brasil, en San Pablo, pero ha adquirido la nacionalidad salvadoreña.
Ella es la secretaria de Inclusión Social, fue una nueva secretaría que creamos en el entendido que lo primero que teníamos que hacer es hacer de las políticas de inclusión social algo así como la política transversal que atravesara todas las políticas públicas. Y ella tiene bajo su responsabilidad un proyecto exitoso que se conoce como Ciudad Mujer, que se diseñó con ayuda de amigos brasileños durante la campaña y que se implementó en el primer día que llegamos al gobierno. Son centros de atención integral a la mujer. Es un programa que ha sido exitoso no solo acá, sino que se está repitiendo en otros países como experiencia exitosa. Ha sido acogido por el BID como un proyecto que el BID está exportando a otros países de la región. Y yo diría que implica una concepción diferente del papel que juega la mujer en nuestro país. La mujer es el grupo poblacional mayoritario. De nuestra población, el 52% son mujeres. Históricamente ha estado marginada. Con Ciudad Mujer, con estos centros de atención integral, que ya tenemos 5 construidos, nos falta por inaugurar uno en el oriente del país y ese legado que le vamos a dejar al próximo gobierno, el próximo gobierno tendrá que construir los otros Ciudad Mujer que necesitamos para tener uno al menos en cada departamento. Con eso hemos podido darle una atención integral a la mujer en materia de atención sanitaria, atención jurídica, sobre todo para casos de violencia intrafamiliar, pero también asistencia económica para casos de emprendedurismo de la mujer. La mujer históricamente en nuestro país ha estado marginada del acceso al crédito. A nivel de salario gana o tiene un salario menor que al del hombre, aun cuando la Constitución establece salarios iguales para todos los salvadoreños, pero la mujer tiene un salario menor. Tiene menos acceso al crédito, menos acceso a las oportunidades laborales y de emprendedurismo y menos acceso a la justicia. Con Ciudad Mujer estamos corrigiendo esas desigualdades y esa falta de acceso y de inclusión de la mujer al desarrollo económico y social del país. Yo diría que ese es nuestro programa más exitoso, tan exitoso que está siendo replicado en otros países. El conjunto de la región está devastado, sufriendo enormemente ese corredor de narcotráfico que viene de América del Sur, llega a Estados Unidos, con las consecuencias a nivel de violencia, seguridad, etc. ¿Cómo usted ha vivido eso? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué política tiene su gobierno respecto al tema? Mire, el problema del narcotráfico no ha llegado a niveles que ha alcanzado en otros países hermanos de la región. No tenemos el problema de narcotráfico que tiene Guatemala y mucho menos el problema de narcotráfico que tiene Honduras. El principal problema de violencia que tiene el país es el de las pandillas. Las pandillas es un fenómeno importado. Nacieron en Estados Unidos. Las 2 principales pandillas de las 5 que tenemos en el país nacieron en Estados Unidos. La más desarrollada, la que tiene mayor presencia territorial y que es responsable de la mayoría de los crímenes en el país, sobre todo crímenes que tienen que ver con la integridad física, de homicidios, nació en Los Ángeles, en la calle 13 de Los Ángeles, y es la que es conocida emblemáticamente como la Mara Salvatrucha, o MS-13, y 13 por lo de la calle 13 en la ciudad de Los Ángeles. Y la segunda pandilla, más grande del país, también nació en Los Ángeles, solo que en un barrio diferente, en la calle 18, y por eso es que es conocida como la Mara 18. Las otras sí nacieron acá, pero yo diría que es producto de una escisión o de una división de estas 2 grandes pandillas que comenzaron a operar en el país a principios de los años 90, después de la firma de los acuerdos de paz. En aquellos años teníamos a lo sumo 5.000 pandilleros, hoy tenemos cerca de 60.000 pandilleros. 60.000 pandilleros en El Salvador, en su mayoría jóvenes entre 14 y 20 años de edad. Las pandillas es un fenómeno que creció ante la mirada pasiva y cómplice de gobiernos anteriores, porque diagnosticaron mal el problema. Lo consideraron como un problema no vinculado a la violencia social y no vinculado a causas estructurales. ¿Por qué tenemos pandilleros en el país? Por los niveles de pobreza y de exclusión que existen en El Salvador. Los pandilleros son jóvenes fundamentalmente que salen de hogares desintegrados y que no encuentran otra opción de vida
más que el meterse al mundo criminal de las pandillas. Lamentablemente, y tengo que decirlo, aunque nosotros hemos avanzado mucho en el combate de las pandillas, pero lamentablemente por muchos años en El Salvador, nuestros jóvenes no han tenido otra oportunidad más que o irse a los Estados Unidos a buscar una vida que acá no es capaz el Estado de asegurarles, y hay mucha migración, mucho flujo migratorio a los Estados Unidos, o, en el peor de los casos, meterse al mundo criminal de las pandillas. Y de ahí que, como se dice popularmente, la carne de cañón que sirve para el crecimiento de las pandillas son jóvenes, muchos de ellos niños, de menos de 14 años de edad. El Estado no ha sido capaz de ofrecerle oportunidades para su desarrollo. Si esos niños, en lugar de estar en la calle delinquiendo, estuvieran en la escuela, tuvieran oportunidades de empleo, tuvieran acceso a la educación, a la cultura, al entretenimiento, no estarían en el mundo criminal de las pandillas. Entonces nuestra guerra es justamente una guerra de oportunidades. Las pandillas le dan la oportunidad de que tengan algún ingreso delinquiendo o que su vida tenga algún sentido delinquiendo. El Estado tiene que darle un sentido a su vida y una oportunidad de obtener ingresos. No es cierto que las pandillas sean similares a los cárteles de la droga que operan en México, por ejemplo, o en Guatemala, en la frontera norte de Guatemala. No es cierto. Ahora, el nivel de violencia, por supuesto, puede ser similar en el sentido que las pandillas son responsables de la mayoría de homicidios que se cometen en el país. Pero en términos de estructuración, de organización y de niveles de ingreso, las pandillas y los líderes de pandillas no tienen los niveles de ingreso que tienen los cárteles de la droga, ni tienen la capacidad de penetración en el Estado, en la policía o en las Fuerzas Armadas que tienen los cárteles de la droga. En El Salvador no estamos ante un Estado fallido, donde el crimen organizado lo ha penetrado. Hay cárteles de la droga que operan sobre todo en el corredor norte de El Salvador, la frontera con Honduras y una parte con Guatemala. Pero no son los cárteles de la droga los responsables de la delincuencia en el país y de la violencia que hay en el país, son las pandillas. Y estamos en un momento en el cual las pandillas son todavía organizaciones que las podemos desarticular y a sus integrantes ofrecerles opciones legales de vida. No es como en el caso de los cárteles de la droga, que se convierten en empresas mucho más rentables que cualquier empresa legal que les puede ofrecer el Estado. De tal manera que el problema del narcotráfico o del lavado de dinero en El Salvador no tiene las dimensiones que tienen otros países de la región. Y yo le puedo decir, después de 5 años, con conocimiento y con convicción, de que el principal problema de delincuencia que tenemos en el país no son los cárteles de la droga, sino que son las pandillas. Y ese es un problema que se resuelve con una respuesta institucional de carácter social, de ofrecimiento de empleo y de educación, a diferencia de los cárteles, que su capacidad económica llega a tal nivel que pueden permear las instituciones del Estado e incluso controlarlas. Ustedes lograron disminuir a la mitad el número de homicidios o víctimas de ese tipo de pandillas, ¿no? ¿Qué tipo de política fue? Bueno, justamente lo que se hizo fue promover un acuerdo, una tregua entre pandillas que fue responsabilidad de las pandillas. Hace 2 años, en un momento determinado, el ministro de Justicia y Seguridad me planteó que la Iglesia Católica, a través del obispo castrense, me tenía un mensaje de las pandillas, que las pandillas estaban dispuestas a no asesinarse entre ellas si el Estado les ofrecía una respuesta institucional. Es que la mayor cantidad de homicidios que se cometían en el pasado, a razón de 14 o 16 por día, y que nos había colocado en el segundo país con la tasa de homicidios más alta en el continente, solo superado por Honduras, nosotros teníamos más o menos unos 68 homicidios por cada 100.000 habitantes. Honduras en esa época y todavía hoy tiene más de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. La mayoría de estos homicidios eran homicidios cometidos por pandilleros contra pandilleros que se disputan el territorio, el control del territorio. Si un pandillero de la MS se mete en un territorio controlado por la M18, es hombre o mujer muerta. Esos niveles de violencia los logramos reducir a la mitad. Y de 14 o 16 homicidios por día, nosotros hemos logrado llegar a cerca, ahora, de 9
de 8 o 9 homicidios por día, pero hace un año estuvimos incluso a un nivel de 6 o 7 homicidios por día. El problema, y lo digo con toda honestidad, es que ante la posibilidad de crear opciones para los pandilleros, el Estado no fue capaz de dar esa respuesta. Y no fue capaz de dar esa respuesta porque la sociedad salvadoreña no entendió el mensaje que nos estaban mandando las pandillas. Las pandillas podían renunciar a sus prácticas delincuenciales siempre y cuando les diéramos una opción de vida. Yo hice una convocatoria nacional a empresarios y a organizaciones de la sociedad civil para que trabajáramos en un programa de prevención que permitiera dar estas oportunidades. La sociedad entera, pero sobre todo los grupos vinculados a la derecha, no entendieron esto y dejaron agotar esta tregua. Hoy estamos viviendo un momento en el cual la tregua, que hace 2 años nos dio una reducción hasta la mitad en el número de homicidios y nos puso en el camino de poder implementar una política de prevención de la violencia exitosa, ahora estamos en un momento en el cual la tregua está, como se dice popularmente, pegada con saliva. En cualquier momento se puede caer. Y lo que hay que impedir es que esa tregua se caiga porque es un pacto entre privados. No es el gobierno el que ha pactado con las pandillas algún tipo de beneficio a cambio que reduzcan los homicidios. Es entre ellos, entre los 2 grupos de pandillas más grandes del país, quienes han llegado al acuerdo de no asesinarse entre ellos. Pero para no asesinarse tienen que dejar de delinquir. Y para dejar de delinquir, el Estado, la sociedad entera les tiene que ofrecer oportunidades. Porque ¿cuál es la fuente de ingreso que tienen en estos momentos? Lo que se conoce como el cobro de una renta. Le dicen a una persona, no te voy a hacer nada si me das mensualmente una determinada cantidad de dinero. Ese ingreso se lo podemos sustituir como Estado. Ese muchacho de 14 años que cobra una renta a un pequeño empresario de $100 al mes, en la medida en que tenga trabajo, educación y trabajo, no tiene necesidad de pedir o de extorsionar a un pequeño empresario y pedirle $100 al mes, porque el Estado es capaz de generar condiciones para reemplazar esa fuente de ingreso. En eso estamos, eso quisiéramos que entendiera el nuevo gobernante y que entendiera la sociedad entera. El Salvador vivió como 12 años de guerra, 20 años de gobierno de la derecha, después su gobierno de izquierda y ahora tiene una nueva victoria de la izquierda. ¿Cuál es el significado de esa victoria electoral? Bueno, El Salvador vivió 20 años de gobierno de un solo partido político de derecha, pero yo diría que ha vivido 200 años de control del gobierno por parte de las fuerzas conservadoras. Y la victoria mía hace 5 años significó precisamente un punto de inflexión que ahora se consolida con la victoria que ha obtenido el FMLN en las elecciones del 9 de marzo anterior. ¿Qué significa entonces esta victoria? Significa la victoria de una nueva concepción del poder político. El presidente ya no es más el funcionario que acapara el poder de todo el aparato del Estado, no solo del Ejecutivo, sino que de todos los demás órganos del Estado. El presidente, y así ha sido bajo mi presidencia, y así será en la presidencia de Salvador Sánchez Serén, una vez entreguen sus credenciales y él asuma la presidencia este próximo 1 de junio, será un presidente que tendrá que buscar la armonía y el equilibrio de poderes y tendrá la influencia en el Congreso y en la administración de justicia que debe tener todo presidente en una sociedad democrática, pero no controlar la administración de justicia o las decisiones del Congreso como ocurrió en los años anteriores que gobernaba la derecha. Y no solo eso, la victoria de la izquierda en esta nueva elección, la segunda victoria de la izquierda, confirma un proceso de cambios estructurales que iniciamos nosotros hace 5 años. Y para esos cambios estructurales que pueden llevar mayores niveles de bienestar a quienes han sido toda su vida pobres y que de pobres pueden convertirse en clase media y por lo tanto en un sector demandante de bienes y servicios pero con capacidad para adquirirlos, para ello se requiere una concepción del poder político y del poder público diferente, que es la que iniciamos nosotros hace 5 años y que ahora con la victoria de la izquierda
se estaría consolidando. Lo que ocurrió en la elección tanto el 2 de febrero, donde el FMLN no alcanzó la mitad más uno de los votos válidos para ganar en primera vuelta, sino que hubo necesidad de una segunda vuelta. Lo que ocurrió es una especie de referéndum. La población terminó votando por un estilo de gobierno diferente a como estaban acostumbrados en 20 años anteriores. La población terminó votando por una forma de gobernar en la cual los funcionarios no se apropien de los recursos públicos para ponerlo al servicio de intereses privados. La población terminó mayoritariamente votando por un equipo de gobierno que está construyendo las condiciones para que el país crezca de forma sostenida a tasas mucho mayores como ha crecido en el pasado, pero que los beneficios de ese crecimiento terminen favoreciendo a los sectores más pobres del país. Porque ¿de qué sirve crecer si mantenemos los mismos niveles de pobreza? Yo le pongo un ejemplo. Hay países en la región como Panamá, por ejemplo, que crecen a tasas mucho mayores que cualquier otro país en América Latina, a tasas del 8, 9 o hasta el 10% por los niveles de inversión que hay, sobre todo en la zona del Canal de Panamá. Pero ¿qué sirve, me decía el presidente Martinelli, actual presidente de Panamá, crecer a tasas de un 8, de un 10%, si tenemos concentración de la riqueza y tenemos pobres? De tal manera que entonces el crecimiento solo sirve para que quienes ya son ricos se vuelvan más ricos. Quienes ya tienen acceso a los beneficios de la política económica sigan teniendo acceso exclusivo y excluyente a esos beneficios. Esa forma de concebir la política económica estrechamente vinculada a la política social fue la que ganó en estas elecciones pasadas. Y eso significa para El Salvador la victoria por segunda vez de la izquierda en El Salvador. Muchas gracias, presidente.